pasado 7 de octubre se cumplió un año del ataque de Hamas a Israel y del recrudecimiento de la masacre que perpetra Israel en la Franja de Gaza y demás territorios palestinos ocupados. Desde ese entonces, desde hace más de 365 días, los medios masivos de comunicación se empeñaron en informar acerca de las más de 1.200 víctimas israelíes y de los rostros y los familiares de los más de 250 rehenes en manos de Hamas. Sin embargo, ¿cómo mostraron a todas las víctimas palestinas? Más de 41.000 vidas asesinadas en manos de Israel, más de 100.000 personas heridas, más de 2 millones de desplazados palestinos, más de 10.000 desaparecidos debajo de los escombros, esto según las estadísticas a las que se puede acceder. Son cifras, son números, no tienen identidad, no son seres humanos, no se debe pedir justicia también por estas vidas humanas. Este es un conflicto que arrancó hace más de 75 años, no arrancó el 7 de octubre del 2023. Cientos de miles de personas exiliadas desde hace más de 75 años. Por eso estamos hoy acá con Surya Yasser, hija del reconocido escritor y poeta palestino Hanna Yasser, o Juan Yasser en español, para que analicemos un poco cómo fue el desenlace de los acontecimientos a partir del 7 de octubre del año pasado. Surya, mil gracias por recibirnos. Gracias a vos, Ruba. Es importante tener esta oportunidad y hablar desde la visión palestina que está silenciada en esta parte del mundo. Así que es realmente para nosotros, para los descendientes de palestinos, para los que somos productos del desplazamiento de nuestros ancestros y familiares, poder expresar el sentir a partir de la realidad histórica que hemos vivido a lo largo de estos 77 años. Desde la creación del Estado de Israel y el calvario o la tragedia del pueblo palestino. Los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 fueron trágicos. Fueron trágicos para los pueblos, para la sociedad israelí y más trágico aún para el pueblo palestino. El 7 de octubre ha sido mostrado y es mostrado al mundo como un hito a partir del cual ¿sí? Se han recrudecido los ataques terroristas a Israel, lo que le da el derecho a defenderse, derecho que considera legítimo, y coincidimos en que el derecho a la defensa es legítimo, y justamente porque coincidimos en eso, sostenemos que previo a ese derecho o en forma concomitante existe el derecho del pueblo palestino a defenderse del exterminio que se está queriendo consolidar en este momento en su contra. Los palestinos en realidad no les importa a nadie. Y esto no lo digo yo, lo dice varios intelectuales judíos que están en contra de la criminalidad del Estado de Israel.
estamos hablando de Noam Chomsky, estamos hablando de Finkelstein, estamos hablando de Gavi, un periodista que hoy escribe las editoriales en el diario Haaretz de Israel, donde sostienen esto que estamos diciendo. ¿Sí? A los palestinos en realidad hoy es un pueblo indefenso que a nadie le interesa, no tienen poder, ¿sí? Y se defienden de la manera que pueden. Están luchando en contra de su exterminio. Estamos en presencia de un genocidio. Y justamente hoy y en este momento, y en realidad desde hace 76 años, son las víctimas de este proceso. Entonces, hagamos este paralelismo. Si Israel tiene el derecho a defenderse contra un ataque, yo repensaría el 7 de octubre. Ahora, si Israel tiene derecho a defenderse por un ataque, ¿sí?, de Hamás, ¿qué derecho deberíamos reconocerles al resto de los palestinos, a los civiles, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, ¿sí?, que han soportado el asesinato de 42.000 personas que forman parte de esa población? Si les diéramos a ellos el mismo derecho a defenderse, ¿cómo tendría que ser la represalia? 42.000 en el último año. En el último año, 42.000 en el último año y en Gaza. Ahora, no nos olvidemos que mientras todos estábamos mirando Gaza, el mundo entero, sin que el poder haga algo, porque había posibilidad de terminar con esto, evitar tantas muertes, en Cisjordania, que es Palestina también, hubo más de 1.500 asesinatos en este último año. Asesinatos que se van a recrudecer en este último tiempo, porque el objetivo es terminar con la población civil de Gaza, ocupar definitivamente Gaza y luego ir por Cisjordania, ¿sí?, donde los asentamientos ilegales o los asentamientos israelíes ya están ocupando el 60-70% de territorio que, conforme la resolución 181 de las Naciones Unidas del año 47, que dispuso la partición de Palestina, ¿sí?, debía quedar en manos de los autóctonos de la zona, que son los palestinos. Los palestinos nunca pudieron gozar de ese pedazo de tierra que lastimosamente se le dio en su momento. Debemos señalar que en aquella circunstancia histórica hubo una resistencia general a la decisión de partir la tierra propia y crear otro Estado. Pero ¿qué pueblo no resistiría de esa manera? Pero eso terminó. Yasser Arafat, el mayor líder que tuvo Palestina, el pueblo palestino, decidió reconocer y aceptar la existencia del Estado de Israel. Entonces el argumento actual de que los palestinos quieren la exterminación del Estado de Israel es un blef, es ficticio, es un argumento que forma parte del relato constante de la propaganda israelí para seguir sacrificando al pueblo palestino hasta lograr que desaparezca. Esta tremenda desgracia a la que nosotros asistimos en este último año ha tenido como contrapartida una visualización de la tragedia palestina. En el mundo ha habido movimientos de los pueblos en el mundo entero, sin excepción, ¿sí?,
principalmente en Europa, en Estados Unidos también, en el mundo árabe. Lo que pasa es que los gobiernos son los que se mantienen expectantes por intereses y también creo yo por prudencia. ¿Por qué? Un ataque a Israel podría de algún poderoso, como Irán por ejemplo, podría desencadenar realmente una tercera guerra mundial y hacer desaparecer a miles y podríamos decir millones de personas en esa zona. Entonces creo también que hay una decisión de ser en eso cauteloso. Estamos viendo que a Netanyahu nadie lo para. Ha invadido Gaza, ha invadido en Cisjordania, está presente, ha invadido el Líbano, ha ingresado a territorio extranjero en Siria, ha bombardeado una embajada extranjera, la iraní justamente en Siria, y no ha recibido no ha tenido ninguna consecuencia ese accionar. Pero atrás de Netanyahu está el poder más grande del mundo, que es el poder americano. Naciones Unidas, como una manera con el tiempo de redimir, ¿sí? De redimirse de esa decisión tomada en el año 47, que puso al pueblo palestino en el lugar donde está hoy, está predicando en favor del reconocimiento del Estado palestino y de la autodeterminación del pueblo palestino y de la posibilidad cierta de que ejerzan se respeten sus más elementales derechos, ¿sí? Como el más simple, el que todos pretendemos, que es el derecho a la vida. Entonces hay muchísimas organizaciones que surgen del seno de las Naciones Unidas que están bregando por esto y que son víctimas también, y esto hay que decirlo, del ataque de Israel. Ahora, hay casi 200 miembros de la ONU que han sido asesinados en este tiempo en su tarea de ayuda al pueblo palestino. La Agencia para la Atención de los Refugiados, la UNRWA, que tiene su sede en Palestina, está en Cisjordania, en Gaza, ha sido bombardeada en este tiempo, han desaparecido todas sus estructuras y no se permite el ingreso de ayuda humanitaria de la ONU. Estamos hablando de ayuda humanitaria. Entonces, no solamente matan a los palestinos encerrados en Gaza, los asesinan a través de los bombardeos, los disparos directos, sino también los matan de hambre. A ver, es la mayor deshumanización de este siglo y hay un condimento que lo hace peor y nos hace a todos responsables, que lo estamos viendo. Se está transmitiendo este genocidio en directo. Lo estamos viendo. Si en este momento cualquier persona toma su celular y entra a alguna de las redes, Instagram, busca fácilmente cadenas de televisión o personas que están en aquel lugar del mundo y que están transmitiendo en directo lo que sucede. Entonces nadie puede decir, no de acá a 40 años, mañana, en un año, yo no sabía lo que estaba pasando. O sea, es realmente la mayor tragedia de este siglo que está viviendo la humanidad en su conjunto. A mí particularmente me toca muy de cerca. Yo soy argentina, he nacido aquí y he vivido como argentina y amo esta tierra. Y también amo y soy orgullosa de mis raíces.
y mis raíces están en aquella tierra, golpeada constantemente por la decisión, como dijimos, sionista de aniquilar al pueblo palestino. Mi padre nació en Palestina en el año 1925, cuando Israel no existía todavía. Palestina estaba bajo mandato británico, pero Palestina era una tierra existente. Palestina, hoy escucho muchas voces decir, pero Palestina no existe, o sea, Israel no ocupa tierras ilegalmente, porque Palestina quedó allá en la historia, en la Biblia se la menciona. No, nada, es parte del negacionismo, o el negacionismo es parte del objetivo. Mi padre, Palestina era la parte sur de la Siria histórica, esa tierra que la podemos ver en los mapas, que incluía lo que hoy es Siria, el Líbano, Jordania, Irak, Palestina, que luego se divide, el colonialismo inglés y francés, se divide la zona, Inglaterra ingresa para ayudar a los pueblos árabes a liberarse del imperio turco otomano, que tuvo 400 años, 4 siglos allí, e hizo también mucho daño. Pero bueno, los pueblos cansados aceptaron el ofrecimiento de Inglaterra, que les dijo, bueno, nosotros le vamos a apoyar con armamentos y ustedes luchen para sacarse el yugo de los turcos. Y creyeron, y dice, después vamos a darle independencia. Esa fue la promesa inglesa. Y bueno, sí, es muy interesante ver la película El León del Desierto, que cuenta esta historia, y la lucha árabe con la ayuda de Inglaterra para sacarse el yugo turco. Salen los turcos, los vencen, se retiran, y bueno, Inglaterra con Francia se divide en esta zona. Palestina y Jordania quedan bajo mandato británico, porque ya a ese momento, ¿sí?, estaba la idea de constituir o beneficiar o propiciar la constitución de un hogar nacional judío, ¿sí?, para los judíos del mundo. Y bueno, entonces, pero mi padre nace en el año 1925 bajo el mandato británico. Pero él era un profesor, un hombre muy culto, muy joven, a los 20, 21 años, se recibió de profesor en literatura e historia, daba clases en un colegio de Jerusalén. Bueno, empieza a advertir el ingreso de judíos europeos a su tierra, empieza a entender lo que se estaba pergeñando y bueno, en el año 47 definitivamente se parte Palestina por decisión de las Naciones Unidas, y él utiliza los recursos que él tenía a su alcance, que era la palabra y su gran conocimiento de historia y de política internacional, y aparte era un exquisito escritor, y se convierte en un poeta revolucionario, en un poeta que quería, a través de sus poemas y de sus palabras, mostrar al mundo la gran injusticia que se estaba cometiendo en su tierra, en su país de origen donde él nació. نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب الزؤام. Y en el año 1948, 14 de mayo, se declara la independencia del Estado de Israel, o nace el Estado de Israel, y bueno, obviamente que dentro de los palestinos surgen grupos de resistencia. Paralelamente, en 1948, la independencia del Estado de Israel es el Nakbi, es la catástrofe para el pueblo palestino. Se conmemora en la misma fecha, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Y esto es Ruba, esencial, porque el Estado de Israel se creó sobre un territorio
que estaba ocupado por personas que naturalmente vivían allí, que habían nacido allí y que ancestralmente tenían sus raíces en ese lugar. Entonces, Palestina, por eso Palestina existía, Palestina existe. En una parte de esa tierra palestina se erigió el Estado de Israel. En esa zona inicial había palestinos que fueron desplazados porque la creación del Estado de Israel fue virulenta, ¿sí? Se expulsó al pueblo que residía en el sector donde fueron enclavados la mayoría de los... Había judíos viviendo y conviviendo pacíficamente con los palestinos. Había gente que estaba en ese territorio que profesaba distintas religiones. Había musulmanes, cristianos y judíos que convivían pacíficamente. Pero cuando se decide partir Palestina, crear Israel y sobre ese sector ejercer el dominio político, ¿sí?, se desplaza, se expulsa a la población que vivía allí. Nativa. La población nativa. Y eso es lo que se conoce como Nakba. Fue el primer gran desplazamiento palestino. Luego de esa fecha presenciamos muchísimos otros grandes desplazamientos. Luego de ello, Israel, a través de las distintas batallas que libra en la zona, que atribuye la responsabilidad de los palestinos y de los países árabes que, según sostiene Israel, no aceptaban el emplazamiento de este Estado en ese lugar. Digo yo, a ver, si ese territorio pertenecía al grupo de nativos de esa zona, ¿sí?, y las Naciones Unidas, es decir, los representantes de tantos países del mundo que no tenían ningún tipo de autoridad sobre esa zona, deciden, ¿sí?, partir esa tierra, crear un Estado y llevar gente de distintas nacionalidades que profesaban una misma religión en ese lugar, ¿cómo le vamos a pedir que no resistan? ¿Cómo criticar la resistencia? A ver, si somos personas de bien, ahora si analizamos la historia, si tenemos lógica en la manera de apreciar la historia, de alguna manera tenemos también que considerar razonable esa resistencia. Y legítima. Y por supuesto que legítima. Ahora, como vimos, Israel nunca se conformó con el sector o la tierra o los límites del territorio que la ONU le asignó. Y a partir de ahí empezó a través de las distintas batallas, tomar otros sectores. Llegó a ocupar hasta Egipto, o sea, hasta ahí ocupó el Líbano, ocupó Siria. A Siria no le devolvió todavía el Golán. Y hoy escucho hablar de que es necesario garantizar, Israel tiene que garantizar la seguridad de los habitantes del Golán. Señor, la manera de garantizar la seguridad de los habitantes del Golán es retirarlos de allí y llevarlos al territorio de su propio Estado, igual que con el Líbano, igual que con el resto de Palestina. Ahora Israel ha ocupado todos esos otros sectores de Palestina y luego de 77 años de aquel hito dramático, los palestinos están muy cerca de su exterminio. كتبنا بصبر حروف التاريخ وما اهتز جفن للشعب الكرام لنا الله. Luego de la creación del Estado de Israel, ¿cómo vivenció tu padre esos primeros años posteriores a la creación?
fueron, por supuesto, muy difíciles. Como te contaba, él se sumó a la prédica en contra de ese atropello a la identidad nacional palestina y a la partición de la tierra donde él nació y vivió. Él circulaba libremente por toda Palestina. A partir de la creación del Estado de Israel, se le privó de la libertad de circulación a él y a todo el pueblo. Es decir, hablamos del Nakba, que es el desplazamiento. Cientos de miles de refugiados que fueron a vivir a campos de refugiados bajo carpas, ¿sí? Se les privó la libre circulación por su tierra. Mi padre vivía en un pueblo que se llama el Taibe, el bueno quiere decir, a unos, no sé, pocos, 30, 35 kilómetros de Jerusalén. Y bueno, comenzó a tener problemas de desplazamiento, ¿sí? De repente, todas estas ciudades palestinas tuvieron presencia militar que le impedían a los palestinos el libre ejercicio de sus derechos elementales, el de circulación, el de trabajar, el de conseguir alimentos, ¿sí? El de tener agua, que es un tema que ya lo podemos conversar en breve. Entonces, bueno, mi padre lo vivió con mucha, si bien con mucha fortaleza, mucha firmeza, de manera muy crítica, teniendo la esperanza de que políticamente se iba en algún momento a resolver la cuestión, que los países árabes de la zona y más poderosa le iban a dar la mano a los palestinos para lograr que el Estado palestino nazca también. Y por eso fue gran la desilusión, ¿no? Entonces él era un poeta de la revolución, donde escribía artículos en la prensa palestina y de repente se transformó en un blanco de la autoridad israelí. Seguramente lo consideraban como hoy se considera terrorista a cualquiera que levanta la voz en contra del Estado sionista. Y bueno, entonces mi padre tenía un hermano que era un abogado muy prestigioso y que defendía a los presos políticos palestinos. Ya desde ese primer momento, desde el día 1, los palestinos también fueron privados ilegítimamente, sin juicio previo, de su libertad en cárceles, y han muerto muchísimos allí, no están ni siquiera contabilizados. Y mi tío defendía a los presos políticos, de alguna manera intentaba sacarlos. Él tenía cierta inmunidad porque era abogado, era muy conocido. Él defendía a los sacerdotes que ayudaban al pueblo palestino dándoles de comer, alimentación, refugio, y eran perseguidos por el Estado de Israel. Por eso, entonces tenía cierta protección este abogado, Anton Yasser, y bueno, entonces él toma conocimiento porque se movía en ese ámbito que, bueno, la autoridad de ocupación israelí le puso precio definitivamente a la cabeza de Juan Yasser, que es mi padre. Y bueno, decidió buscarlo para matarlo. Obviamente otro palestino como objetivo de aniquilación. Entonces mi tío llegó donde estaba mi padre y le dijo, te van a matar, te tenés que ir. Lo subió al baúl de su auto,
Mi padre solamente llevó algunos de sus papeles para poder salir del país, no pudo despedirse de su madre, ni se despidió de sus otros hermanos, ni de nadie. Se subió al baúl de ese auto y fueron hasta la frontera con el Líbano. Allí se despidieron, mi padre cruzó caminando la frontera, se fue al puerto del Líbano y tomó el primer barco que zarpaba. Y ese barco lo llevó a las Islas Canarias. Allí, vivió 6 meses en las Islas Canarias, trabajando de lo que sea, restaurantes, lavacopas. Él era una persona muy culta, por ende rápidamente se hizo de buenas relaciones. De todos modos no podía juntar dinero para poder salir. Su objetivo era ir a Estados Unidos y desde allá continuar su prédica. Pero bueno, en esas circunstancias, el hermano mayor de mi padre, no el abogado, el otro, el mayor, eran 3 varones que habían quedado allá en el Taibe, en el pueblo de origen, se le ocurre escribirle una carta a un palestino del mismo pueblo que había venido a la Argentina en la Primera Guerra Mundial, cuando estaban bajo la dominación turca. Este señor, era de nombre Yeries Jalil, había venido en búsqueda de mejor vida, desde una vida con más posibilidades a la Argentina, a principios del siglo pasado. Y bueno, entonces Yeries, el hermano de mi padre, el mayor, le escribe a este señor que estaba en Córdoba, casado con una señora que era de la familia, y le pide que lo ayude. Y bueno, este señor era muy generoso acá en Córdoba, vivía en Córdoba, y le manda un pasaje para que se tome un barco en las Islas Canarias y venga a Buenos Aires para que se radique en la Argentina. La idea era que venga acá, conseguir trabajo, tener documentación, porque los palestinos que salían así eran indocumentados prácticamente, y poder luego viajar a Estados Unidos. Mi padre viene, y llega acá a Córdoba y conoce a la hija de este señor, que es mi madre. Bueno, el resto de la historia ya te lo imaginarás. Se pusieron de novios, se casaron y así es su historia. Y su historia es una historia la verdad que siempre digo que es para escribir una película. No lo creería si no lo hubiera conocido, no hubiera conocido la historia directamente. Cuando él llega el barco a Argentina, al puerto de Buenos Aires, un 9 de julio de 1952, detectan la enfermedad de los ojos, que en ese momento era como muy grave, declaran el barco en cuarentena, no dejan bajar a nadie y dicen que lo van a mandar a Brasil. Y bueno, mi padre dice otra vez y se escapa del barco a la madrugada. Este señor que lo había ido a buscar, Yeries Jalil, que luego fue mi abuelo, le manda un papelito diciéndole: te vine a buscar, Hanna, no te dejan, cuando llegues a Brasil avísame y vemos cómo venís, pero esta noche voy a estar en tal lugar. Y bueno, mi padre se escapa del barco, se toma un taxi, lo busca a él a donde estaba. Inmediatamente cuando lo ve, dice: no, nos tenemos que ir a Córdoba porque vos entraste de manera ilegal. Se suben al tren, vienen a Córdoba y acá, bueno, logran hacer la residencia y ya mi padre se queda en la Argentina. Y fue un agradecido a esta tierra. Él, en todos sus discursos, en todas sus participaciones en la vida pública argentina, destacó esa generosidad de esta tierra, de permitirle a él, como palestino, exiliado, expulsado, que no podía regresar a su tierra, permitirle entender lo que era vivir en libertad, criar una familia, tener una familia, criar a sus hijos. Y fíjate vos esa generosidad, cómo la puso de manifiesto. Él quiso que nosotros amáramos tanto este suelo que no
no nos enseñó el idioma, no nos enseñó sí la historia, la cultura, porque era la prédica principal de él, pero él nos decía, ustedes tienen que querer este suelo porque este es el primer suelo de ustedes. Y el idioma, el lenguaje, la historia de esta tierra es la que tiene que inspirar la vida de ustedes. Ustedes no tienen que vivir acá mirando hacia otro lado. Y bueno, esa es una enseñanza que realmente nos emociona y le agradecemos nosotros a él, porque el ser palestino no es un ser rencoroso, es un ser generoso. Yo lo vi en mi padre y lo veo en la familia palestina que tengo, porque allá quedó gente y esa gente tuvo hijos que luego fueron saliendo al mundo en búsqueda de un poco de libertad. Pero todos han vivido de la misma manera, amando el suelo que les dio la posibilidad de libertad. ¿Él pudo volver después a visitar nuevamente su patria? Pudo volver una sola vez. Mi padre, cuando llegó a Argentina en el año 52, sabía algo de español. Él hablaba varios idiomas, entonces le fue muy fácil aprender el castellano. Y aparte era muy estudioso, entonces rápidamente dominó la lengua. Tanto que en el año 55, o sea, 3 años después, publicó su primer libro en español que se llamó La tragedia de Palestina, contando la historia. Acá está, ahí está el libro. Sí, La tragedia de Palestina, exacto. Contando la historia de Palestina desde el comienzo de los albores de la humanidad hasta el año 55. Él decidió difundir, porque se dio cuenta que en esta parte del mundo no se conocía mucho la gran cultura árabe, ¿sí? O sea, nuestros pueblos han sido cuna de civilización, ¿sí? Pero acá no era tan conocido. Entonces él decidió mostrar las bondades de ese pueblo al que él representaba a través de la divulgación de la historia y la cultura. Y por eso escribió luego muchos libros. Escribió, por ejemplo, el diccionario etimológico, las palabras castellanas derivadas de la lengua árabe, de donde surge, sin duda, documentado que el 25% de las palabras que nosotros utilizamos en la lengua castellana provienen del árabe, ¿sí? Este libro tuvo una segunda edición hace poco, que la hizo la imprenta de la legislatura de la provincia de Córdoba. Así que somos muy agradecidos de las instituciones de nuestra querida provincia, porque siempre apoyan la difusión de la cultura universal. Y bueno, también él fue un palestino doliente y él puso de manifiesto todo ese dolor en este libro, Hacia el miedo, poemas palestinos, que es en castellano. Y luego escribió muchas otras conferencias, la herencia arábiga en América, fue designado investigador de la UNESCO en temas de cultura árabe y escribió este capítulo en esta obra dedicada a la literatura americana y con influencia árabe, y escribió un capítulo acá, El movimiento literario americano-árabe en América Latina, apunte sobre la inmigración intelectual. Fue convocado por la UNESCO para esto y él participaba siempre de muchas conferencias y de eventos, incluso internacionales, hablando de la tragedia de su pueblo.
Mi padre escribió este libro, Fenicios y Árabes en el Génesis americano, que fue publicado con motivo de los 500 años del descubrimiento de América por Colón. Él aquí sienta su tesis de que los primeros que llegaron a América, mucho antes que Colón, fueron los fenicios, justamente los antecesores de los palestinos, los fenicios que eran los cananeos navegantes, nacidos en esa región de Canaán, que es la Palestina, ¿sí? Que nosotros conocemos. Mi padre no pudo, justamente no podía volver, tenía prohibido el ingreso a Palestina, por la autoridad israelí, pero por su vasta producción intelectual, por haberse literaria, por haberse convertido en una persona muy conocida en América, en Sudamérica. En Argentina era muy respetado, era consultado sobre cuestiones de política internacional vinculadas con Oriente Próximo. Y bueno, entonces con pasaporte argentino en el año 1977 decidió correr el riesgo e ir. Ingresó a Palestina con muchos problemas, lo detuvieron al ingreso con interrogatorio, pero al final ingresó, tuvo guardia militar israelí durante los 40 días que estuvo allí. ¿Qué significa guardia israelí? Y donde él iba tenía un soldado con un auto de la milicia israelí y un soldado detrás de él controlando sus pasos. Cuando ingresó le dijeron: usted entra, pero usted no puede hacer ningún acto literario, no puede recitar ninguna poesía. Obviamente le pusieron una mordaza. Estuvo esos 40 días en Palestina por primera y única vez después de su exilio. Cuando ingresa en el aeropuerto de Ben Gurión, que lo separan del resto de las personas que entraban o que llegaron en el avión de Argentina, le dicen: usted no puede recitar poemas, no puede hacer actos literarios, nada, te viene, ve a su familia y se va. Esa fue la orden. Y lo vamos a controlar, y efectivamente lo controlaron. Y así actúa el Estado, el ejército israelí, la autoridad de ocupación, así amedrenta a los palestinos. Esta es una realidad que se desconoce en esta parte del mundo. Te quería comentar que hay dos personas conocidas del ámbito de la música que cuentan esto de maravilla. Uno es Roger Waters y el otro es el cantante de Residente. Los dos coincidentemente dicen lo mismo. Nosotros antes teníamos una concepción respecto de una idea respecto del problema palestino-israelí. Pero cuando viajamos y entramos a las zonas palestinas donde Israel a los visitantes foráneos les sugiere no ingresar porque es peligroso, porque está lleno de terroristas, no vas a salir vivo de ahí, nada más mentiroso que eso, ¿sí? Entraron estas dos personas, grandes cantantes conocidos, ingresaron, entendieron cómo era la vida trágica de los palestinos y se transformaron en voceros del problema palestino, en apoyo de una solución justa, ¿sí? Para su tragedia. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Aguantamos para que llegue el mensaje, hijos del coraje, hasta que al mar muerto se les... Y esto no se trata de dónde te posicionas ideológicamente. Cuando el otro día escucho acá en nuestro querido país muchas veces decir: bueno, a ver, los zurdos, los de izquierda, porque se habla así, ¿no es cierto? La izquierda está con Palestina, o sea, despreciando, no la ideología, que todas son respetables. Yo te digo que ideológicamente no estoy parada en ningún lugar,
¿sí? Respeto porque creo en la libertad de pensamiento y en la libertad de expresión. Pero la cuestión palestina no es de derecha ni es de izquierda. Es una cuestión humanitaria. Es una cuestión humana, ¿sí? Entonces, si nosotros, quien se considere hombre de bien y mujer de bien, persona con algo de humanidad, hoy tiene que levantar la voz para que este genocidio acabe antes de que logre el objetivo, que es exterminar a un pueblo. يا شعبي لا تيأس صوتك عالي يا بلادي لا تبكي دموعك غالي يا غزة يا عزة يا بنت الموج يا غزة. Debo reconocer que siempre, si bien siempre desde que he nacido y que he tenido uso de razón, he sido sufriente por el problema del pueblo, de mi padre, de mis raíces. En este último año he comprometido mucho mi ánimo porque es muy difícil poder celebrar la vida en este lugar donde uno tiene todas las posibilidades para desplegar una vida medianamente cómoda, ¿sí? Poder celebrar esa vida cuando uno se despierta a la mañana y lo primero que ve es la matanza de las horas previas, donde mueren cientos de niños que, ¿por qué tenemos que insistir en que son inocentes? Son niños, ¿sí? Jóvenes, que son jóvenes como vos, Ruba, jóvenes como mi hija, jóvenes que quieren vivir en paz, que quieren vivir en libertad y no pueden. Entonces, esto sí tiene esperanza, pero es necesario que Israel tome la decisión de retirarse de los territorios ocupados palestinos, permitir a los palestinos que ejerzan soberanía sobre esa tierra y que el Estado palestino nazca y conviva en paz con el Estado de Israel. Es un hecho consumado. Ningún palestino hoy ya está queriendo la desaparición del Estado de Israel. Hace mucho que esa idea no está presente. Paradójicamente, hoy lo que se presenta es la situación inversa. Es Israel liderado por el sionismo que no quiere que el Estado palestino surja a la luz, que los palestinos tengan finalmente su autodeterminación y puedan las generaciones, ya las que quedan diezmadas como están, puedan recuperarse y, bueno, en definitiva, enfrentar el futuro de una manera distinta, como otros pueblos de la tierra. ¿Vos pudiste conocer Palestina? ¿Viajaste? Sí, yo viajé con mi familia, mi marido y mi hija en el año 2018. No lo hice antes porque esta amenaza que había recibido mi padre, no sé si comenté, cuando él estuvo en el año 77 y sale, en el aeropuerto nuevamente lo encierran en un habitáculo y le dicen, mire usted, lo hemos dejado estar, pero no puede volver más, ni usted ni nadie de su familia, en caso de que usted no cumpla esta disposición, bueno, pone en riesgo su vida y la de quien venga con usted o quien venga de su familia. Fue una amenaza directa,
¿sí? Mi padre entonces nunca quiso que nosotros fuéramos. Él muere en el año 96, bueno, las circunstancias de la vida, llevaron a demorar. Yo después que mi padre muere, yo dije, bueno, a partir de ahora empiezo a trabajar en mi viaje. En su momento no quise violentar esa decisión para no ponerlo a él en una situación de amargura. Ya demasiado vivió toda su vida con el desánimo por la tragedia de su pueblo. Segundo él muere, bueno, empiezo a trabajar, recién pude ir en el año 2018. Y bueno, fue tremendo porque nosotros fuimos primero a Jordania, entramos por el puente Allenby, se llama, no entramos por Ben Gurión, por Tel Aviv, sino por Amán. Fuimos a Amán y de allí por tierra, que es por donde entran todos los palestinos. Entran como ganados, ¿sí? Pasan caminando por eso lo viví yo, se lo puedo contar, quizás hay algunas fotos. Entran por cuando llegas a hacer migraciones en Jordania, te sacan el documento, el pasaporte y las valijas, te las sacan y te las devuelven cuando Israel te da la autorización para entrar, porque Israel maneja la frontera entre Jordania y Cisjordania, que es Palestina. Maneja Israel maneja todas las fronteras, o sea, a los palestinos se les ha privado de todos sus derechos. Entonces, te retienen el documento. Yo pensaba ahí, si en el camino, un camino algo desértico, con muchos puestos militares en la zona, torres, alambres de púa, te suben a un ómnibus, ¿sí? Y te llevan. Yo decía, si en este ómnibus, bueno, a ver, nos sacan de acá y nos tiran ahí, nadie, yo estoy indocumentada, no tengo nada, me han retenido mi documentación, pero son las reglas de juego. Entonces, retuvieron, fuimos, llegamos en la frontera, ahí nos bajamos y bueno, nos hicieron sentar en un lugar. Había muchos palestinos esperando, que son los que van a Jordania y vuelven porque tienen sus familias, que están exiliados y los van a visitar, entonces esperan hasta que les den el permiso para entrar. A veces están 2 días o 3 días en la frontera ahí esperando que les permitan entrar. A veces llegan y están ahí y dicen, no puede pasar y se tienen que volver. Bueno, esa es la vida diaria del palestino. Entonces no tienen tampoco libertad de circulación. Por Ben Gurión no pueden salir. Tampoco. No. Bueno, la cuestión es que nos hicieron esperar y bueno, en un momento nos llamaron, primero me llaman a mí, bueno, me hablan en árabe, empiezan a hacer un interrogatorio, entonces yo le digo, mire, yo le voy a responder todas las preguntas en mi idioma de origen. Bueno, entonces empieza a hablar, cambia el idioma, la lengua, habla en inglés. Le dije que en español. Pero si usted entiende inglés, sí, le digo, entiendo, pero voy a responder en mi lengua de origen. Usted me quiere hacer un interrogatorio, yo voy a responder en español. Bueno, vaya a sentarse. Bueno, lo llaman a mi marido. Mi marido habla árabe. Y empiezan a pensar en árabe, a preguntarle en árabe, y también dicen, no, yo voy a responder en español. Bueno, vaya a sentarse. La llaman a mi hija, que era menor de edad, ahí nos paramos y dijimos, no, ella es menor de edad, no le hacen ningún interrogatorio. Yo tenía a mis primos esperándome en Jericó, del otro lado, la primera población, ciudad palestina, que también tiene presencia israelí, pero bueno, es que está donde nosotros podíamos ya sentirnos, digamos, en casa. Y mis primos me decían por WhatsApp, no respondas, quédate tranquila, no te preocupes por nosotros, te van a hacer esperar varias horas. Estuvimos 4 horas. Después de ese tiempo vino una militar, una señora con traje militar, hablando en español. Es más, lo invocó a Maradona, era de Buenos Aires,
¿sí? Militar israelí. Me dice, ¿qué es lo que pasa? Que no respondes. Le digo, bueno, muy bien, usted habla español, pregúnteme lo que quiera. Ahora sí. Y bueno, me hicieron una serie de preguntas, que por qué iba, qué iba a hacer, cuánto tiempo iba a estar. Bueno, respondimos con la verdad. Íbamos a conocer la tierra donde nació mi padre. A todo esto iban a tierra palestina y los que le hacían el interrogatorio eran militares israelíes. Claro, porque ellos son los que dominan las fronteras, las controlan y disponen si se ingresa o no se ingresa. ¿Sí? Los palestinos no tienen presencia. Convengamos que la Autoridad Nacional Palestina no existe, o sea, no tiene una autoridad que ejerce alguna tarea de alguna actividad administrativa dentro de las poblaciones, pero no. O sea, los palestinos están privados de toda posibilidad de ejercicio de soberanía sobre esas tierras que le pertenecen, porque por donde nosotros ingresamos es Cisjordania. Cisjordania es la parte de Palestina del este, la parte este de la Palestina que según las Naciones Unidas en la resolución 181 tenía que formar parte del territorio palestino. Bueno, entonces ingresamos, nos hace este interrogatorio y bueno, también a mi marido. Me dice, bueno, ustedes vienen, no pueden hacer otra cosa más que turismo. No, le digo, no vamos a hacer otra cosa más que turismo. Y después de 4 horas nos dejaron subir nos devolvieron ahí los documentos, una vez que dieron el sí, nos entregaron los documentos y nos entregaron las valijas, que las habían retenido también, y nos permitieron subir a un ómnibus que nos llevó a Jericó. Y bueno, y después fue todo muy triste y muy rico a la vez, es decir, yo me encontré con una parte de mi ser, es decir, sentí como que me completé porque pude estar pisar la misma tierra que por 25 años pisó mi padre. Mi madre también es argentina, pero ambos padres, mis abuelos, eran palestinos del mismo pueblo. Y bueno, vimos mis primos, los primos que nos recibieron allá y que nos alojaron en su casa, tienen auto con patente palestina, por ende no podían circular por cualquier sector, porque allá está dividido. O sea, los palestinos que viven en Cisjordania, no estoy hablando ya de Gaza, porque Gaza es algo aparte. Gaza es una cárcel, ¿sí? Donde tienen el mar de un lado, toda la frontera con Israel del otro y al sur Egipto también cerrada. O sea, que a veces yo he escuchado decir a personas que defienden este modus operandi israelí, decir, bueno, ¿por qué no los recibe Egipto a los gazatíes? Y así la culpa no es nuestra, es de los... No, señores, o sea, los gazatíes no los tiene que recibir nadie, tienen que vivir bien y con libertad en esa tierra, y se tiene que procurar, las Naciones Unidas fue tan lúcida cuando hizo la distribución, tiene que procurar un canal de conexión con Cisjordania para que ese territorio sea realmente territorio el palestino. Bueno, decía, entonces en Cisjordania los palestinos que nacieron y viven en Cisjordania tienen vehículos con una patente que los identifica como palestinos. Los palestinos que nacen, o los árabes palestinos que nacen ya en territorio de Israel, tienen vehículos que tienen otra identificación, pero se les permite circular, se los paran en los checkpoints y todo, pero pueden circular por todo el territorio. Pero los de Cisjordania, como mis primos, no. Entonces, íbamos con ellos a Jerusalén, ellos tenían permiso porque fuimos en enero. A los cristianos, a los palestinos cristianos, les otorgan permiso por un mes
entre diciembre y enero, que son las fiestas santas cristianas, para que puedan visitar los lugares santos, porque los palestinos de Cisjordania no pueden entrar a Jerusalén cuando quieren. Tienen que tener o un permiso especial, o un permiso para trabajar, o para visitar lugares santos. O sea, hay categorías entre los ciudadanos. Totalmente. Los palestinos que viven en Cisjordania tienen una única categoría, que no tienen totalmente impedido el ingreso a los territorios israelíes. Incluso a los palestinos, a los territorios palestinos que están dominados por Israel, porque Jerusalén hay una parte que es palestina, hay una parte que tiene un estatus internacional, hay un sector que está destinado a Israel y otro sector a Palestina. Bueno, entonces, los palestinos van con su auto, en este caso nuestros primos cristianos tenían permiso por ser enero de ingresar a Jerusalén. Entonces pudimos ir, dejar hasta el ingreso a Jerusalén, que tiene una puerta de hierro, cual cárcel, una típica cárcel inmensa, que tengo algunas fotos, ya te la voy a mostrar. Entonces hay que dejar el auto, el palestino deja el auto en una playa de estacionamiento, allí antes de estas puertas de ingreso a Jerusalén, luego hacer la fila, esperar la luz verde del semáforo, entras en unas puertas de hierro giratorias, te encontrás con la autoridad israelí que está atrás de unos vidrios blindados, le muestran el documento o el permiso así contra el vidrio, entonces lo ven, dicen, tiene permiso por ser cristiano, pero el permiso dice exactamente y lo dejan pasar. Muchas veces hay gente palestinos que trabajan en Jerusalén. Por algunas circunstancias se les ocurre o toman la decisión de que ese día no pueden ingresar, pierden el día de trabajo, llegan, hacen la fila, muestran, no, se tiene que retirar y se van. Mientras yo estaba haciendo la fila para ingresar, vi salir a mucha gente enojada, con tristeza, una tristeza en los ojos indescriptible, una angustia que era detectable con solo hacer un paño general en las caras de las personas, de los palestinos que estaban ahí. Así viven los palestinos, así viven todo el tiempo. Al final pudimos entrar. Por supuesto que entramos y recorrimos Jerusalén con lágrimas en los ojos, porque es denigrante. Es denigrante, claramente es indigno. Nadie se merece vivir de esa manera. Nadie puede obligar a otro a vivir de esa manera. Israel ha condenado a los palestinos a vivir de una manera indigna. Entonces, la resistencia palestina tiene causa. Hay más conocimiento del que podemos presumir, pero hay una dificultad para ponerlo de manifiesto. Porque, nos han convencido que predicar en favor de los derechos humanos, cuando se trata de palestinos, es antisemitismo. Y nada más alejado de la realidad. No hay más semitas que los palestinos mismos, ¿sí? Comparten, todos los que nacieron en esa zona comparten eso. No hay hoy antisemitismo. Hoy lo que hay es una gran necesidad de unión entre los pueblos y de que, en definitiva, todos puedan vivir en paz, con justicia, en su propio territorio, ¿sí?
siendo libres. Ya es hora de que alguna generación de palestinos pueda disfrutar de la vida en su tierra y con libertad. Eso se puede. Es más, debemos reconocer que hay un gran movimiento judío en el mundo, incluso en nuestro país y en el mundo, que está dispuesto a hermanarse con los palestinos y a trabajar juntos en pos de una vida común. Entonces, eso es posible. Y tan es posible que me gustaría leer un poema de Juan Yasser, palestino, que, como hemos hablado, y que a través de su palabra invita a la paz. Se llama el poema Hermano agresor. Ven, hermano agresor, a nacer conmigo en esta tierra. Las armas no te otorgan vida ni derecho. Depón, hermano agresor, tu nombre, tu idioma extraño, tribal mitología. El suelo, su majestad del suelo nos espera. Tú no aceptarás. Palestina estalla. Y fíjate vos, este poema escrito en el año 1980. Estamos a 30, ¿cuántos años? 40 años y seguimos hablando de lo mismo. Hermano agresor, depón las armas, que vivan los pueblos en paz. Todos merecen vivir en paz.